16 de octubre de 2023, Rusia con RT Putin participa en el Foro de la Franja y la Ruta en China. ¿Qué hay que saber sobre el evento? Irán advierte de posibles acciones preventivas en las próximas horas por parte de las fuerzas que están contra Israel. Atentado terrorista en Bruselas, hombre abre fuego matando al menos a 2 personas y se da a la fuga. La ONU no adopta el proyecto de resolución del conflicto de Gaza propuesto por Rusia. El gobierno de Colombia firma decreto con el que inicia cese al fuego con disidencia de las FARC. Vladimir Putin llega a China. Las fuerzas de defensa de Israel atacan objetivos de Hezbollah en el Líbano. Jamás difunde el primer vídeo de un rehén israelí en Gaza. Además, informe, los ataques de Israel contra Gaza equivalen a la cuarta parte de una bomba nuclear. CNN, Estados Unidos envía 2.000 infantes de marina a las costas de Israel. Guerra entre Israel y Hamás, minuto a minuto. Máximo representante de la Iglesia Católica en Jerusalén está dispuesto a intercambiarse por rehenes de Hamás. Por primera vez, Israel muestra sus buques de guerra más avanzados atacando objetivos de Gaza. Putin discute con Netanyahu la escalada del conflicto palestino-israelí. Madres buscadoras de México encuentran un crematorio clandestino con restos óseos calcinados. Exdirector del Mossad, no hay que dudar en el asedio. Darle agua a Gaza es el primer error en la política israelí. Casa de los horrores, absuelven a los acusados por los espantosos asesinatos en la India. China con CGTN en español. El presidente Xi Jinping inspeccionó la provincia de Jiangxi. Otras noticias que recordemos recoge siempre el medio, algunas novedosas y algunas arrastradas de la semana anterior. Xi Jinping llama a Jiangxi a escribir su capítulo de la modernización china durante la inspección de su industria. Wang Yi conversa por teléfono con Blinken sobre el conflicto palestino-israelí y los lazos China-Estados Unidos. Más noticias en portada. El presidente chileno Gabriel Boric llega a Beijing para asistir al Foro de la Franja y la Ruta. Los notables 10 años más el 90% de los encuestados de los países participantes elogian los logros de China. Varios líderes mundiales han llegado a Beijing para asistir al tercer Foro de la Franja y la Ruta. Los cancilleres chino e iraní advierten sobre un desastre humanitario en la Franja de Gaza. Cancilleres de China y Turquía abogan por un alto el fuego inmediato y diálogo entre Palestina e Israel. CMG y los medios de comunicación africanos publican una iniciativa conjunta. 10 años son un preludio de la iniciativa de la Franja y la Ruta que ha traído profundos cambios. Irán con Hispan TV, las noticias en portada son varias y son las siguientes. Minuto a minuto, guerra israelí contra Palestina en la Franja de Gaza en concreto. Más noticias. Así, cautiva israelí de origen chileno confirma trato humanitario de Hamás. Fue tratada de una cirugía por las fuerzas de Hamás. Hamás quiere intercambiar a cautivos israelíes por 6.000 presos palestinos que están en las cárceles de Israel. Irán, cualquier medida preventiva contra Israel es posible en próximas horas. 250 cautivos israelíes están bajo custodia de la resistencia palestina. El brazo militar de Hamás lo ha confirmado. Canciller colombiano, embajador israelí, mínimo debe pedir excusas e irse, y condena el genocidio. Hamás se muestra más que capaz ante un ataque terrestre de Israel a Gaza. Más noticias. Ehud Barak, Israel sufrió la mayor derrota de su historia. Se eleva a 1.815 el número de israelíes muertos en ataque de Hamás, en reciente reporte. Turquía con TRT en español. Erdogan efectúa una diplomacia densa para ayudar a resolver la crisis israelí-palestina. Biden dice que la invasión israelí de Gaza sería un gran error. Tensión en alza en la frontera de Israel y Líbano. Irán llega a la fase de expansión de la guerra en otros frentes. Las restricciones y prohibiciones para las manifestaciones pro-palestinas son inaceptables. Los ataques de Israel cumplen 10 días en la Franja de Gaza. Erdogan, las recientes guerras y conflictos han profundizado la crisis alimentaria. Agencia árabe siria de noticias SANA, cancilleres de Siria y Egipto abordan agresión israelí contra el pueblo palestino. 2.750 palestinos muertos por los continuos bombardeos israelíes en Gaza. Presidente al-Assad y Putin repasan vías para detener agresión israelí contra Gaza. El minuto a minuto de la situación en la Palestina ocupada. Canciller sirio analiza con sus homólogos de Omán y Túnez la situación de Gaza. Y el Líbano con Almanar en portada. Varias noticias rápido. La resistencia islámica ataca el tanque Merkava en el sitio fronterizo israelí de Daira. Petro, no apoyamos los genocidios. El régimen israelí suspende exportaciones de armas a Colombia. Poco después de haberla amenazado en la Kenex, las brigadas de Al-Qassam obligan a Netanyahu a huir. El número de muertos palestinos por bombardeos palestinos en Gaza supera los 2.000.
800. Raisi y Erdogan piden el fin del asedio a Gaza y el genocidio israelí contra civiles palestinos. Resistencia Islámica del Líbano ataca 5 puestos fronterizos israelíes. Más noticias: Benzema y Fekir expresan su apoyo al pueblo palestino. Venezuela, con Telesur en portada, gobierno de Venezuela y sector opositor retomarán proceso de diálogo en Barbados. Minuto a minuto de la ofensiva de la resistencia palestina. Continúan los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza. Venezuela y México afinan relaciones diplomáticas. Más noticias dentro del medio. Presidente palestino sostiene diálogo con homólogo ruso. Venezuela y Rusia firman 16 acuerdos de cooperación. Venezuela y Belarus fortalecen relaciones bilaterales. Mueren 2 personas por disparos en Bruselas, Bélgica. Presidentes de Venezuela y Brasil sostienen conversación telefónica. Colombia, gobierno y disidencia de FARC-EP instalan mesa de diálogo. Cuba, la historia del tabaco. Colombia insta al embajador israelí a que se vaya del país. El medio de la isla, Cuba debate. En portada, Fidel Castro: me volví acusador y así nació la historia, me absolverá. Noticias dentro del medio. Atentado terrorista enciende las alarmas en Bruselas. La Habana, venta de entradas para disfrutar de las funciones del Ballet Nacional. Comienza en Cuba el tercer Congreso Internacional Cibersociedad. Fallece cantante cubana Marta de Santelices Cabrera. Canciller colombiano insta al embajador de Israel en Bogotá a pedir excusas e irse. Del 21 al 28 de enero de 2024 llega la 39 edición del Festival Internacional Jazz Plaza. López Obrador: nunca le daremos la espalda a Cuba. Secretaria del Tesoro de Estados Unidos asegura que su país puede, sin duda, permitirse una guerra más. Crimen de odio: apuñalan hasta la muerte a un niño palestino en Estados Unidos. 26 puñaladas, concretamente, de su eh, arrendador. A la familia, del arrendador de la familia. Es jefa de la inteligencia española imputada por espionaje con Pegasus. Anda, pa'lante. En Cuba Debate llegamos a los 62 y no aflojamos. Asamblea General de la ONU considerará los días 1 y 2 de noviembre el proyecto de resolución de Cuba contra el bloqueo. Nicaragua, con el 19, diario digital, Aeropuerto Internacional Punta Huete será una realidad. Nicaragua y República Popular China consolidan proyectos estratégicos históricos. Ciudad Sandino estrena unidades de buses de fabricación china. Nicaragua se incorpora a la comunidad de medios de la Franja y la Ruta de China. Palabras de Daniel y Rosario dentro de Multinoticias. Ministro de Hacienda en apertura del Plan de Protección y Seguridad de la cosecha cafetalera. Al general Avilés en el acto de apertura del Plan de Protección y Seguridad de la cosecha cafetalera. Este martes otras 300 familias recibirán su vivienda en la urbanización Camino del Río. Otras noticias: representante de la OPS OMS visita la Asamblea Nacional. Después, algunas noticias recogidas de los días anteriores. En nacionales, Ejército realizó acto de apertura del Plan de Protección y Seguridad a la cosecha cafetalera. Así se desarrollaron los festivales departamentales de los mimados en todo el país. Ejército de Nicaragua participa en la 19 práctica de protección y seguridad portuaria y también en la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la CFAC. Deportes, Campeonato de Béisbol U23 se realizará entre el 24 y 30 de noviembre en Managua y Masaya. Internacionales, científicos chinos diseñan robot submarino adhesivo capaz de deslizarse rápidamente. Fentanilo, la droga zombie. MIFIC, mercados populares están bien abastecidos con productos de la canasta básica. Nicaragua, macro y microeconomía se proyectan crecer hacia arriba del 3,5%. Imágenes destacadas de la semana: Acto Nacional Apertura de la cosecha cafetalera, ciclo productivo 2023-2024. Municipales en Acal restablece el servicio de agua en la comunidad de Los Llanos. Municipio de San Lorenzo desarrollan el sexto certamen de belleza Rivas Siempre Linda 2023. Carnaval Rivas Siempre Linda 2023 y celebran Carnaval Rivas Siempre Linda 2023. Opinión: Madrid de bestias en cuerpos humanos. Palabras de mármol para Israel y otras de barro. León Viejo, novela escrita por la realidad: desestabilización, elecciones e intervención. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial saharaui. El Polisario reitera que una solución en Sáhara Occidental pasa por respetar el marco jurídico del conflicto. La violación de los derechos humanos en Palestina y en el Sáhara Occidental. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy a las puertas cerradas sobre Sáhara Occidental. Israel lanzó 6.000 bombas sobre Gaza en 6 días, casi tantas como Estados Unidos en un año sobre Afganistán. China condena los ataques israelíes contra Gaza y pide un alto en fuego inmediato. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan
Y la noticia del día que pasa por lo de la franja y la ruta, que es muy interesante, la nueva actualización de la ruta de la seda y donde los transportes tienen gran importancia y los acuerdos win-win a lo largo de nuevas áreas, pues tenemos otra como Abu Ubaida. Gaza será un cementerio para sus invasores, que habla de que tiene Al-Qassam, las brigadas, 250 prisioneros, algunos extranjeros, básicamente israelíes, y que quieren entregar a cambio de los que tiene Israel en sus cárceles desde hace muchísimo tiempo. Así lo dicen también Al-Mayadin en español en Twitter. Urgente, el portavoz militar de las brigadas de Al-Qassam, Abu Abaida, con audio y vídeo. El enemigo está acostumbrado a matar, cometer masacres, matar prisioneros y aplastar cráneos de niños en todas sus guerras contra nuestro pueblo y nuestra nación. Se trata de actualización de la intifada y sobre todo de un ataque defensivo para paralizar el reguero de acciones genocidas de Israel desde hace ya muchísimo tiempo. Hay retenida, por lo tanto, 250 presos, solo las brigadas Al-Qassam tienen retenida a 200 personas, pero reveló que los prisioneros son extranjeros algunos, a los cuales fue imposible verificar su identidad en el momento de la captura. No fue posible. En este sentido, alertó a los países que envía a sus nacionales a luchar con el ejército israelí y aseveró su liberación si se dan las condiciones necesarias para ello. Por otra parte, informó de la brutal agresión israelí contra edificios y viviendas sin previo aviso que provocaron la muerte de 22 prisioneros por el momento israelíes. Además, ha saludado a los mártires y a los heridos y, bueno, es la promesa que se hicieron a ellos mismos para cuidar del hogar de Palestina y de manera sorpresiva, recordamos que el pasado 7 de octubre la Resistencia lanzó una certera operación diluvio de Al-Aqsa contra la violencia del régimen israelí contra los palestinos y sus espacios sagrados. En respuesta, el gobierno de ocupación lanza una brutal agresión contra civiles indefensos en la Franja de Gaza, edificios e infraestructuras residenciales que ya causaron la muerte de 2.750 ciudadanos y otros 9.700 heridos de diversa gravedad, la mayoría niños, mujeres y ancianos. Recordemos que en la Franja de Gaza el 50% de la población son menores, niños y bebés, entre otros. La Carmen López te lo cuenta. Información no